Bienvenidos al podcast Quédate a comer. Soy Cristina Yolón y hoy comparto mesa con una veterinaria de campo y escritora que acaba de obtener nuestro premio Comer a la defensa de la memoria. María Sánchez, nacida en Córdoba en 1989, reclama que devolvamos la dignidad a los hombres y las mujeres del campo y nos recuerda que el mundo rural no necesita ni que lo idealicemos ni que lo menospreciemos. Basta con que lo observemos con naturalidad y con respeto. Y, sobre todo, basta con que se reconozca a quienes lo habitan y se afronten sus problemas y sus necesidades. Hace 4 años publicó su primer libro de poemas, Cuaderno de campo. En 2019, Tierra de mujeres, que dedicaba a su familia, a quienes describía como aquellos y aquellas que trabajaron y cuidaron la tierra y nunca fueron reconocidos. Y el año pasado veía a la luz otro de sus libros, Almáciga, donde recupera con la ilusión de que un día germinen maravillosas palabras y expresiones del mundo rural que de no usar hemos olvidado. Bienvenida, María Sánchez. Hola, Cristina, encantada de estar este ratito de charla contigo. Muy contenta yo también de tenerte aquí y enhorabuena por el premio Comer al respeto, a la memoria, tan importante. Muchas gracias. Escucha, María, cuando te leo siento a veces un poquito de vergüenza de vivir en una ciudad, vergüenza de esa imagen que tú describes de una manera muy gráfica, como la persona de ciudad que mira un poco por encima del hombro a la gente del campo, ¿no? Cuando la ciudad y el campo nos necesitamos mutuamente, ¿no? Da un poquito de vergüenza esta sensación. Bueno, yo creo que nos deberíamos de quitar la vergüenza porque nos necesitamos mutuamente, tanto la gente de la ciudad necesita a las personas y a los pueblos y al territorio, como la gente de que vivimos en el medio rural os necesitamos a vosotros y a las ciudades, ¿no? Y ese mirar por encima del hombro, yo también cuento que también pasa al revés, ¿no? Siempre a mí me hace mucha gracia cuando llega una pareja joven a un pueblo, una aldea, una familia, ¿no? Esos comentarios de la gente mayor del pueblo, anda que no van a pasar hambre, ¿no? También hay ese paternalismo, ¿no? Y creo que nos tenemos que entender, ¿no? Porque al final yo creo que es muy importante, ¿no? Esa comunidad, sobre todo en los tiempos en los que estamos, ¿no? De emergencia climática y en estos tiempos donde solo parece que tenemos que ir siempre 24/7 gobernados por la inmediatez, por la urgencia, ¿no? Y no tenemos nunca tiempo para mirar, para observar, para preguntar, ¿no? Así que yo creo que la vergüenza fuera y deberíamos de volver a como cuando éramos niñas, que no teníamos vergüenza por preguntar y por querer conocer lo que no era nuevo, diferente, ¿no? Extraño, ¿no? Dices cuando éramos niñas y la verdad es que si te decía que me da un poquito de vergüenza lo de la ciudad, me da un poquito de envidia sana tu infancia cuando la describes tan maravillosamente bien. Yo creo que una infancia tocando la tierra y con los problemas de verdad y con la naturaleza más en vivo, realmente te dibuja, ¿no? Te hace ser de una manera determinada, sobre todo cuando te sientes afortunado y cuando amas el lugar donde vives. Total, yo siempre he dicho que he tenido una suerte inmensa con mi infancia y con mi familia, ¿no? Porque se ha cumplido también eso, de que tengo la suerte de que tengo una familia maravillosa, ¿no? A la que adoro, ¿no? Sí es verdad que me marcó tanto esa infancia que es que no me podía imaginar siendo otra cosa, ¿no? Por esas cabras que teníamos que se pastoreaban en el monte, que por la tarde íbamos a la quesería y hacíamos queso fresco de leche de cabra, que luego en un Seat Panda iban esas cántaras con la leche de las cabras, ¿no? Mis abuelos, mis padres, ¿no? Esos injertos, ese huerto, esos olivos, ¿no? Entonces yo tenía como muy claro, ¿no? Que tenía que tener algo ligado a eso, ¿no? Y luego está todo el tema, ¿no? De que no eres consciente de lo afortunada que has sido hasta que no vas a una gran ciudad y hasta que no empiezas, por ejemplo, a formarte o a leer, ¿no? Hace poco ha salido un libro que os lo recomiendo que se llama de Lucy Jones, Perdiendo el Edén, que habla de lo importante que es que tengamos contacto con la naturaleza. Y sobre todo, en especial, para esos niños y esas niñas de las grandes ciudades, ¿no? Y como, por ejemplo, el tema de la clase social de barrios donde no hay zonas verdes afecta al bienestar, a la salud mental y al desarrollo cognitivo. O sea, es que es un tema que creo que deberíamos de poner sobre la mesa y deberíamos de plantearnos ruralizar nuestras ciudades, porque necesitamos la naturaleza en nuestras vidas. Es pura salud, de hecho. O sea, ya no es otra cosa, sino que repercute en cómo nos sentimos, y otra manera de
de vivir y sentir el tiempo y fijarte en el cielo, ¿no? En el color del cielo, por ejemplo, algo que en las ciudades a veces... Yo te he leído a ti en alguna ocasión hacer algún comentario que también me hacía sentir un poco ridícula como persona que vive en una ciudad, que era esa observación respecto al tiempo de la pandemia, ¿no? Sí. Cómo hemos conocido en la ciudad a algunos vecinos con los que nos habíamos cruzado miles de veces y que no sabíamos ni cómo se llamaban, ¿no? Hemos necesitado algo tan tremendo, un golpe tan fuerte, para humanizarnos un poquito. Algo que tú decías, es que mi abuela, si un día no aparece en la calle, están llamando a su puerta para ver si le pasa algo, ¿no? Mi abuela, o en el pueblo, ¿no? Esas bolsas de pan que deja el panadero en la puerta y si no se recogen ya está el vecino, oye, aquí pasa algo, ¿no? Obviamente todo esto sin idealizar, porque claro, una comunidad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero igual que una ciudad tienes tus cosas buenas y tus cosas malas, ¿no? A mí me gustaba mucho y por eso... Porque Almáciga, cuando vino la pandemia, ya estaba cerrado. Pero con lo que yo estaba viviendo, no podía sacar un libro que obviara lo que estaba viviendo, ¿no? Y el dolor y todas las reflexiones y todo lo que estaba viendo, ¿no? Todo cómo la ciudadanía se organizaba en las grandes ciudades pues para ayudar a grupos pues que no tenían que comer o que simplemente pues las políticas públicas no llegaban a esta gente, ¿no? Y Silvia Rivera Cusicanqui, que es una historiadora y una activista latinoamericana que a mí me encanta, habla del Pachacutic, que es ese momento donde la Tierra se fractura pues, por problemas, ¿no? Como puede ser esta pandemia, por desastres, pero que en esas grietas podemos construir un nuevo mañana o podemos replantearnos qué mundo, qué ciudades, qué espacios, de qué manera queremos vivir, ¿no? Entonces, a mi parecer, la pandemia ha traído esos segundos de lucidez en los que nos hemos dado cuenta que no somos personas independientes y autónomas, como muchas veces el sistema, ¿no? Nos vende como casos de éxito, ¿no? Somos seres sociales, absolutamente. Sociales y somos interdependientes, o sea, necesitamos de personas, de recursos, de cuidado desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces ha tenido que venir una pandemia para darnos cuenta que queríamos... Yo me emocionaba, ¿no? Cuando veía las noticias a esas personas sacando la mesa para comer en el rellano y la vecina en la otra puerta, mira, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y se han abierto esos lazos y de repente nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables y que necesitamos a la otra persona. Falta, ¿no?, que eso perdure, porque a veces nos parece que vamos a cambiar y luego no está tan claro. Nuestra memoria es escasa, ¿eh? Nuestra memoria a veces es breve. Yo creo que ha quedado, ¿eh? Yo estoy viendo muchos cambios, sobre todo a nivel rural, que es lo que más conozco. Hay grupos, asociaciones, colectivos que están trabajando pues por ese bien común, por el otro, por una comunidad, por unos nuevos vínculos, por una nueva forma también de querernos, ¿no? Y de habitar un pueblo, un territorio, un lugar, ¿no? Y creo que tenemos tanto que aprender y sobre, no sé, caminar juntos a esa nueva vereda, ¿no? Absolutamente. Tú has dicho en algún momento, el campo no necesita que las ciudades lo hagan más atractivo, ya lo es. Sí. Me encanta esta observación. Pero lo que sí es verdad, y también has señalado en muchas ocasiones, es que el discurso lo ha escrito siempre el mismo lado, ¿no? Sí. Lo ha escrito siempre la persona de la ciudad, muchas veces hombre, muchas veces de una clase social elevada, y han pintado el campo como algo bucólico que a ti te da bastante rabia, ¿no? Tú has dicho, ahora nos toca a nosotras construir el relato. Claro, es que es muy doloroso, ¿sabes, Cristina? Porque yo me he pasado, es algo que he vivido desde pequeña y ahora tengo otro trabajo diferente a cuando escribí Tierra, Mujeres y Cuaderno de Campo. Ahora trabajo solo con asociaciones de razas en peligro de extinción y hago un trabajo más de conservación y difusión de esas razas, ¿no? Y de todo ese trabajo y de esos vínculos entre el animal, la persona y el territorio, ¿no? Y por supuesto los productos que hacen posible estos trabajos, ¿no? Pero cuando yo estaba en el otro trabajo, yo trabajaba con 90 ganaderías por España y Portugal, por todas las provincias y todas las comunidades. O sea, yo me podía tirar 2 semanas fuera con una furgoneta yendo, bueno, pues voy a esta granja en Rasquera, la vuelta paso por La Rioja, ya que bajo a Córdoba paso por Ávila. O sea, ese era mi día a día, ¿no? Entonces yo conocía a gente de edades muy diferentes, con trabajos muy diferentes, con historias y situaciones muy diferentes y ninguna se parecía a lo que me vendían los medios. Entonces, hay gente que se lo ha tomado mal porque parece que es que yo estoy en contra de Miguel Delibes.
Para nada. Si es que Miguel Delibes para mí es mi maestro. Si es que mi libro favorito y que marcó a mi abuelo y a mi padre y a mí era El Camino. Porque de hecho El Camino es la historia de mi padre también, ¿no? De tener que irse a Sevilla, pues porque mi abuelo ya no encontraba... Su trabajo ya no servía por el cambio de modelo, por ese progreso que vino. Su trabajo de veterinario del pueblo ya no servía, ¿no? Lo que yo sí pregunto y lanzo es que nos preguntemos por qué solo nos vienen nombres de hombres. Y si escarbamos un poquito más, veremos que son de grandes ciudades o que tenían, pues mira, eran de familia acomodada. Y eso no quiere decir que la literatura de Miguel Delibes no sea buenísima, si me parece honesta, tremenda, si es que es alucinante, pero sí me gusta lanzar esa pregunta, porque cuando salió Tierra de Mujeres y estuve en Barcelona en la promoción, ¿no? Le preguntaba a todos los periodistas culturales, oye, pues dime una mujer rural, o que haya, ya ni siquiera rural, que haya escrito del rural, que pueda ser de la edad de Miguel Delibes o de la generación de Julio Llamazares, ¿no? A mí me encanta tu sinceridad, tu casi diría que autocrítica cuando reconoces muy humildemente que de niña siempre habías aspirado a parecerte a tu abuelo, a tu padre, pero no pensabas en tu madre o en tu abuela, porque te parecía que no hacían nada interesante, ¿no? Hay un momento en nuestra vida, supongo que nos ha pasado a muchas mujeres, en que reaccionas y te das cuenta que lo que había era silencio, no que no hubiera trabajo, no que no hubiera muchísimas cosas detrás, ¿no? Creo que es un ejemplo esta honestidad tuya, ¿no? Al decir, a mí también me ha pasado esto y un día me di cuenta de que lo que ha pasado es que ha habido mucho silencio y que la mujer ha estado callada mucho tiempo en el mundo rural y también en la ciudad. Efectivamente, yo por eso creo, a la periodista Ana María Iglesias me encantó cuando habló de Tierra de Mujeres diciendo que era una especie de duelo y de pedir perdón. Y es que es tal cual. Porque tú dices, no te fijabas en ellas, no, es que eran justamente, yo me las ponía como ejemplo, yo me ponía, y esto es muy triste, pero me gusta decirlo porque creo que algo que ya las chicas más jóvenes, ya está el feminismo en todos lados, ¿no? Y bendito, ¿no? De que tengan todos esos referentes. Pero cuando yo era más joven, cuando yo era adolescente, mi madre era el espejo perfecto de lo que yo no iba a ser nunca en la vida. Y la veía de manera paternalista, no entendía que mi madre fuera la perfecta ama de casa, que no tuviera inquietudes y nunca me preguntaba por esa mochila que llevaba y por todas esas renuncias, ¿no? Por eso cuando Agustina Besa Luís, que es una de mis escritoras portuguesas favoritas, rural además, porque todos sus libros son mujeres rurales, ¿no? Pues que a ellas son a las que les pasan las grandes historias, habla de esas hermanas de un hijo único, para referirse a esas mujeres de nuestros pueblos que, como tú bien has dicho, también estaban en las ciudades, porque esta desigualdad, este silencio y este machismo no era algo único que solo se quedaba en el pueblo o en la aldea, ¿no? Es en toda la sociedad. Efectivamente, es en toda la sociedad, ¿no? Y todavía queda tanto por hacer, ¿verdad? Luego en el mundo rural también nos encontramos con algo, aunque están ocurriendo, yo no sé si tú crees que de las cosas más interesantes que están pasando ahora, que parece que nos preocupa de verdad el cambio climático o empieza a preocuparnos, no sé si lo más interesante está ocurriendo en los pueblos donde hay proyectos muy interesantes. Pero, María, te quería comentar, faltan muchísimos servicios muy necesarios, muy básicos en el mundo rural, ¿no? Nos encontramos con niños que no tienen o niñas que no tienen una pediatra que les atienda. Nos encontramos con unos colegios muy deficientes o que tienen que ir a otro pueblo, ¿no? ¿Qué pasa? Lo más interesante ocurre en el mundo rural, pero el mundo rural todavía está escaso. Claro, es obvio que no podemos pretender que haya un colegio ni un hospital en cada pueblo, vamos, que creo que eso no es viable, ¿no? Pero sí deberíamos de fortalecer nuestros pueblos por comarca, por áreas, ¿no? Y tampoco pedimos tanto, es que al final somos ciudadanos de segunda, porque yo, por ejemplo, siempre se me quedará lo que dijo en un encuentro de mujeres rurales una mujer agricultora de Ciudad Real, que ahora no recuerdo su nombre, que decía que a ella, sus niños pequeños, lo veía un médico que solo veía a personas de 80 a 85 años, que no era ni siquiera su especialidad. Es que es tremendo. Dice, ¿te imaginas que eso pasara en una ciudad? Dice, no. O sea, imagínate que quieres ir a la ginecóloga y te ve el oculista, ¿no? Es que es un poco así, ¿no? Y luego, pues esa falta, pues esos servicios primarios, ¿no? Esa conexión, por ejemplo, pienso en el tren a Extremadura, ¿no?
Es que es una odisea, o sea, Extremadura no está conectada con el resto del país, con algo tan simple con el tren, ¿no? Con un tren digno, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante poner esto sobre la mesa y efectivamente es verdad que en las ciudades también hay movimientos muy buenos y necesarios, pero es verdad que tienen un altavoz que los de los pueblos no llegan y en mi opinión los movimientos más innovadores, más fuertes, más nuevos, más, no sé, que a mí me emocionan, están ocurriendo en nuestros medios rurales y encima están siendo impulsados por mujeres. Pienso en asociaciones que están luchando por conservar su pueblo contra proyectos megaeólicos, porque tenemos un problema brutal con cómo tratamos a nuestros pueblos. ¿Somos la despensa o somos el vertedero, no? Todo el tema de la ganadería industrial y de las macrogranjas, un problema alucinante. Pienso también en todas esas mujeres, ¿no? Pienso en ganaderas y agricultoras que para ellas el tema de la comida es algo político, que quieren producir comida sana, sostenible, local, que conserve su territorio, que proteja la biodiversidad, ¿no? Y que encima sea comida que no enferma, porque cada vez vemos que comer mal nos enferma, ¿no? Y que tenemos que tener bien, ¿no? Y también muchísimas mujeres que se plantean este sistema alimentario hiperextractivista que si vemos, ¿no? Porque hablamos de la pandemia del COVID, pero ¿qué pasa con la pandemia del hambre? Porque todos los días se siguen muriendo personas de hambre. O sea, se mueren millones de personas en nuestro planeta pasan hambre. Mientras que tenemos un sistema alimentario que desperdicia alimentos. En la FAO están las estadísticas que ponen los pelos de punta. Y hay un 20% de la población que enferma porque come mal. Problemas de nutrición, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Creo que deberíamos de replantearnos, ¿no? Yo creo que algún día la humanidad del futuro nos juzgará porque permitamos que todos los días se sigan muriendo personas de hambre. Es que a mí no me entra en la cabeza que en el año en el que estamos, ¿no? Y con todo lo que hemos conseguido, haya personas que no tengan acceso ni siquiera a agua ni a comida, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Están desapareciendo también muchísimas, y tú tocas muy directamente este tema, muchísimas variedades, muchísimas razas autóctonas. Y semillas. Y semillas. Tú has dicho en algún momento, deberíamos recuperar, yo creo que lo verdaderamente innovador sería recuperar lo que hacían nuestros abuelos, pero con los medios que tenemos hoy. Pero yo aquí te quiero hacer una pregunta, porque respecto a las semillas y respecto al suelo, no tanto al tema de los animales, pero me imagino que también hubo unas generaciones que destrozaron el suelo, ¿no? Sin querer. Y sí, es la de nuestros abuelos, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa? Porque ahora hay muchas personas de estas que decías con proyectos tan interesantes que están regresando a la vida en el campo, pero que se encuentran unos suelos muertos porque los mataron nuestros abuelos con fertilizantes, con... Nuestros abuelos, porque era lo que le decían, ese llamado progreso que Miguel Delibes también denunció en su discurso en la entrada a la Real Academia Española, que de verdad lo lees y te ponen los pelos de punta porque puedes decir, ¿puede ser más actual este discurso? Y de hecho, cuando lo leyó, la gente lo miraba con plan, se ha vuelto loco este hombre, ¿no? Es que a mí nunca se me va a olvidar cuando en los últimos años del franquismo mi padre me contó que a mi abuelo le llegó un manual de modernización del campo donde le decían que tenía que arrancar alcornoques y encinas de 200, 300 años pues para innovación, para modernizar el campo. Era así lo que ocurría. Era así. ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos la suerte de que pues para nosotros los árboles son miembros más de la familia y no se nos ocurrió, pero claro, y teníamos, ¿no?, otros métodos pues para trabajar, para comer. Pues mi abuelo era veterinario y no tenía que estar trabajando directamente en la tierra, ¿no? Era otro recurso, ¿no? Era otro aprovechamiento. Pero claro, yo pienso en todos esos jornaleros, esos agricultores que eran o se metían a ese intensivismo o ya no, o no comían, ¿no? Claro. Entonces, es muy bien lo que has dicho, por supuesto, porque yo nunca digo, porque cuando esta frase que has dicho hay gente que se cree que es que yo quiero que vivamos como se vivía antes. Para nada, estoy súper en contra de eso. De hecho, siempre cuento la misma historia, que es una expresión que en mi casa la decimos muchísimo, que es, estoy más a gusto que vestido de limpio. ¿Y tú sabes de dónde viene esa expresión, Cristina? No. Pues viene de que en mi pueblo, en toda la sierra de Sevilla y de Córdoba, en Sierra Morena, en la Sierra Norte de Sevilla, pues estaban los cabreros con las cabras que vivían en un chozo
y bajaban cada 2 domingos al pueblo y el domingo se duchaban y se ponían la muda limpia. Entonces eso yo lo sigo diciendo en casa y viene de ahí, viene de mis antepasados. Claro. Obviamente no quiero que vivamos así, pero todo lo que sabían esas personas que no estudiaron, que entendían perfectamente el tiempo, respetaban los tiempos y la forma de la naturaleza. Escuchaban la naturaleza. Escuchaban, oye, esa memoria, ese conocimiento que ha sido despreciado muchas veces por la universidad. Porque ahora nos llenamos la boca con que las cabras son las mejores bomberas forestales, estudios de la transhumancia de la semilla. Yo eso se lo cuento a un cabrero de 90 años y me dice, María, es que es lo que llevo haciendo toda la vida. Claro. ¿Qué es la raza florida? Pues la raza florida es una cabra que eran las cabras que teníamos en mi casa y no estaba ni siquiera declarada como raza y mi abuelo pues, era una persona muy peculiar porque le iba dando por cosas, ¿no? Y le dio pues con mi padre pues para recuperar esta raza que se veía a la orilla en la vega del Guadalquivir y los pastores, los cabreros le decían floría por las pintitas que tienen que les recordaban a un campo florido en primavera, ¿no? Entonces mi abuelo fue con mi padre cogiendo cabritas y se formó un rebaño fundacional. O sea que vuestra familia habéis contribuido a la recuperación directamente de esta Sí, y mi padre hizo la tesis de pastoreo de cabra en monte con este rebaño y luego yo estuve muchos años trabajando con este rebaño y para mí estas cabras pues son mi familia. De hecho, yo voy a ganadería, ya no, bueno, sigo teniendo el contacto por supuesto, pero recuerdo la ganadería de un cabrero muy querido que se llama Soriano cerca de Sevilla, ¿no? Cerca ya de mi pueblo, que yo siempre que iba a hacer control lechero con él en el ordeño me decía, mira, esta es tía tuya, porque viene de tu rebaño, ¿no? Es MS, ¿no? Que eran las iniciales del rebaño, ¿no? Y esta tiene que ser prima tuya porque la abuela era... ¿no? Y eso es precioso. ¿Ha cambiado mucho el trabajo desde que tu abuelo era veterinario? Creo que tu abuelo llegaba a escayolar la pata de un burro o a operar si tenía una piedra en el riñón, ¿no? Ahora es de otra manera, funciona muy diferente. Sí, es otro mundo. Antes... un veterinario del campo, y así lo digo, era más importante que el cura o que el alcalde, claro, el veterinario del pueblo, ¿no? Porque mi abuelo veía desde perros, mulos, vacas, todo, y luego era una persona, ya te digo, muy singular, que él, por su cuenta, pues aprendió a hacer cesárea yéndose a un paritorio de Sevilla con un amigo suyo médico. Y aprendió así a hacer cesárea en vaca. Estaba pensando en la medicina precisamente como otra de esas profesiones que de generación en generación han perdido esa importancia tan grande que se les otorgaba, no que la tengan porque la tienen. Y claro, veterinaria ahora pues también es que es un mundo, ¿no? Porque la gente te dice veterinaria, ¿no? Yo cuando digo soy veterinaria, lo primero que te dicen, ay, pues mi gato, mi tortuga. Digo, ya, pero es que yo soy veterinaria y yo de lo que sé son de... animales y de animales en extensivo y además de cabra, yo estoy especializada en cabra y en cabra de leche, o sea que es que un veterinario puede estar trabajando en un despacho y no tiene por qué pisar el campo, o puede ser un veterinario o una veterinaria de una clínica de pequeños, de gatos, de perros, de exóticos, o puede ser un veterinario de campo que solo pues trabaje con vacas, ¿no? O con caballos, ¿no? Es una profesión enorme, pero claro, no tiene nada que ver con cuando pues la estudió mi padre o cuando la estudió mi abuelo. ¿Y cómo se vive desde tu trabajo? Has citado antes las macrogranjas, pero realmente son barbaridades lo que ocurre con los animales en intensivo. Sí, son barbaridades porque el sistema está pensado en unos parámetros de bienestar animal, ¿no? Pero date cuenta que esos animales ya no hay vínculo con la tierra. Ya no hay vínculo con la persona, ¿no? Con esa persona que puede ser un pastor que la saca a pastorear, ¿no? Y se pierden muchísimas cosas. O sea, es que es una ruptura total de eso, ¿no? Y luego está todo el tema del agua, de la contaminación, de todos los tratamientos que tienes que hacer preventivos para que esos animales no enfermen y produzcan lo máximo. Porque curiosamente yo es que trabajo con animales que son los que mejor adaptados están al campo, al clima, los que menos tratamientos y antibióticos necesitan porque son rústicos y están adaptados al terreno, los que además producen alimentos de alto valor ambiental y de calidad porque conservan un territorio. Ahora mismo solo pienso en la cabra palmera y en la palma porque yo trabajo con la Asociación de los Ganaderos y Ganaderas de la Cabra Palmera y están siendo unas semanas durísimas porque
Para ellos sus cabras son su vida, su familia, las sacan a pastorear, están ahí, bueno, pues en Canarias ya sabes, hay vegetación muy endémica, ¿no? Y tienen unos nombres preciosos las mismas cabras, dependiendo de los colores de los cuernos. Luego ese queso palmero, Es maravilloso. que ahuman de manera artesana. Es maravilloso. Que lo hacen en su casa, o sea... y esos pobres brutal. animales que se pierden mueren muchos animales en los desastres naturales, ¿no? Claro. Que a veces no pensamos en la parte de los animales. Nosotros, ya te digo, la asociación hemos abierto una cuenta para ayudar a todos los ganaderos y ganaderas de la isla y tenemos la suerte de que ya se desalojaron las cabras con tiempo y está habiendo una solidaridad tremenda entre vecinos y vecinas de en plan, oye, tengo un trocito de tierra en casa, un patio, puedo meter ovejas, puedo meter gallinas, puedo meter perros, un caballo y está siendo brutal. Lo que pasa es que no somos conscientes de todo el tiempo que va a llevar esto, ¿no? Porque claro, yo pienso, por ejemplo, ¿no? Una de las preguntas que me planteo es ¿qué pasa con esos sitios donde las cabras iban a pastorear? Claro, ahora hay ceniza, Claro. ahora hay lava, ¿no? Y salió hace poco un artículo en El País que hablaba justamente de cómo afecta a los animales, tanto domésticos como salvajes, ¿no? A la fauna silvestre, esto. Y el científico del CSIC, que no recuerdo su nombre, decía que esto era como una hecatombe nuclear para los animales. Claro que lo es. Una pregunta, una curiosidad que tengo respecto a esa carrera de veterinaria. A mí me han dicho en algunas ocasiones que las personas que tienen una gran sensibilidad y aman mucho los animales, a veces los animales que tienes en casa, ¿no? Que es mejor que no estudien veterinaria porque sufrirán demasiado y no lo podrán soportar si son demasiado sensibles. ¿Cómo lo llevas tú esto? ¿Existe un vínculo? Yo me imagino que cuando has crecido en la naturaleza entiendes que la vida y la muerte van juntas, ¿no? Pero no sé, me gustaría que me contaras. Pues mira, Cristina, yo muchas veces digo que si yo hubiera nacido en una ciudad y si hubiera tenido el cero vínculo o sea, si mi vida hubiera sido totalmente diferente, no hubiera tenido ese contacto con el campo, no hubiera crecido entre animales, entre el huerto, obviamente, pues posiblemente, quizás, si no hubiera tenido ese conocimiento, sería una persona vegana. Si viviera en el centro de Barcelona, en el centro de Madrid, claro. Si no he crecido con eso, no sé lo que supone, no sé que en la naturaleza hay una lucha constante entre la vida y la muerte, y no solo en la ganadería, sino en la misma naturaleza, ¿no? Desde las rapaces, ¿no? Yo pienso en la naturaleza como cerrar un ciclo, ¿no? Y que nosotros formamos parte de un ciclo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando saca ciertos elementos de la cadena, ¿no? ¿Quieres decir que el discurso vegano no se sostiene tanto cuando conoces el entorno? ¿O yo qué quieres respeto decir? totalmente a las personas veganas y entiendo esa postura y sobre todo con la emergencia climática y cuando sabemos que cada vez tenemos que comer menos carne. Pero yo creo que si una persona conoce el campo, conoce el trabajo de esas personas que hacen buenas prácticas, buenas producciones, no sé, pienso por ejemplo en algunas ramaderas de Cataluña, ¿no? En algunas pastoras, pienso en mi amiga Jazz de Granja Circus, ¿no? Que su vida son sus ovejas, el queso que elabora. Es que para mí todo tiene sentido, pero tienes que conocerlo, ¿no? Y tienes que saber también parte de los ciclos, ¿no? Por ejemplo, con todo el tema de que no hay relevo generacional, en el altiplano de Granada y Jaén antes había muchísimos rebaños de ovejas trashumantes, ¿no? Y pues ovejas que estaban siempre pastando allí, ¿no? Pastoreando. Como la PAC incentivó el cultivo de almendros, desaparecieron esas ovejas y ha habido un desierto verde de almendros intensivos que además necesitan recursos, más recursos que las ovejas, ¿no? Pues se han hecho estudios y se ha visto que al quitar esas ovejas de la cadena hay menos pájaros que van a anidar a esa zona. Hay una mariposa, una especie de mariposa de estos lugares que se alimentaba de las heces de las ovejas, que ya no está, que está en peligro de extinción, y es porque han desaparecido esas ovejas. Creo que debemos de pensar globalmente. Yo te digo una cosa. Como ecosistema, ¿no? Claro, yo tengo la suerte que lo que yo como es que se produce en mi casa, ¿sabes? Pero creo que debemos, y también entiendo que una persona que a lo mejor no tiene los mismos recursos, ya ni siquiera son los recursos, porque si tuviéramos acceso de verdad a comida buena, nos la podríamos permitir todo el mundo, ¿no? Entiendo que si no tienes ese conocimiento, si no tienes ese vínculo y que si encima no tienes acceso, yo lo entiendo, claro que lo entiendo, pero creo que todas esas preguntas no solo nos lo debemos de hacer con los quesos, con la carne, con la leche, nos las debemos de hacer con las verduras, con las frutas,
Porque tenemos, por ejemplo, el caso de los temporeros y de las temporeras de Huelva, del Ejido. Debemos de preguntarnos quiénes son las personas que trabajan en esos grandes mataderos, en esos grandes invernaderos. Yo te quería preguntar sobre esto. No, protestamos cuando vemos a veces la ropa fabricada en las maquilas en el otro extremo del mundo, pero a veces no pensamos en esos invernaderos donde el trato no es digno siempre, ¿no? Yo, Cristina, nunca olvidaré una vez que tuve que ir a trabajar a un invernadero en el Ejido, que fue justamente un año que la leche cabra la pagaban muy bien. Entonces, pues, gente que tenía dinero dijo, voy a poner cabra y me hago rico. Error, porque hay un dicho que dice, el que no sirve para cabrero se hace pastor y el que no sirve para pastor se hace ganadero. O sea, las cabras son los animales más inteligentes y más sensibles, y cualquier persona que trabaje con cabra tiene un don y tiene una sensibilidad. Cualquier persona no sirve para trabajar con cabra. Eso es así. Eso es así. Es un animal tan especial. Y me tocó ir a una de estas ganaderías. Bueno, ganadería. No era una ganadería. Y bueno, a mí me llamó muchísimo la atención. Cuando fui allí eran las 5. Yo de veterinaria madrugo mucho. Las 5 de la mañana las rotondas llenas de personas migrantes. Porque se montaban en furgonetas sin saber a cuánto le iban a pagar ni a dónde iban a ir. Y luego en esta granja ya no eran como estaban las cabras. Era como estaba este chico que en la sala de ordeño tenía el colchón lleno de suciedad tirado en el suelo y la comida en el suelo, y cómo este señor trataba a este chico. Y yo dije que yo no iba más allí. Que lo sentía mucho, pero que no podía trabajar allí, y que esta persona pues ni debería de estar en la asociación ni debería ser legal, ¿no? Entonces nos llenábamos muchas veces la boca con la despensa de Europa, ¿no? Que esos invernaderos, que ojo, que no digo que haya productores que lo hagan bien, que lo habrá, pero la realidad es que tenemos esas chabolas en Huelva y en Almería, donde vemos a gente que todavía no tiene ni una casa, ni acceso a agua, ni comida. Que ahora por fin se está visibilizando lo que pasa en Huelva, pero esos campamentos de chabolas de Lepe, de la Fresa, el año pasado reconstruían el campamento sobre las mismas cenizas y escombros. O sea, a mí la imagen de verdad me daban ganas de llorar. Y esos son los que dan nuestras fresas, nuestras verduras, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacernos esa pregunta con todo. Y luego preguntarnos esas producciones que mantienen. ¿Qué mantienen? ¿Qué conservan, no? ¿Qué hacen posible? ¿Y qué hacen posible? Pues mira, por ejemplo, pues ¿qué hacen posible? Hacen posible que haya personas viviendo en el medio rural. Hacen posible que se conserve una biodiversidad. Te contaba lo de la mariposa. Es que está todo conectado. Hacen posible alimentos de proximidad, de temporada, auténticos, únicos. Que encima yo lo digo, ¿no? Cuando comes, estás dando un bocado al paisaje para bien. Estás protegiendo ese paisaje. Trabajo con la vaca pajuna, Sierra Nevada, los del Parque Nacional encantados de que estén esas vacas allí. ¿Por qué? Porque previenen los incendios forestales. En tu libro bellísimo, Almáciga, hay palabras muy bonitas que se están perdiendo. Si se pierden estas palabras, se pierde cultura, pero lo malo es que no solamente se pierden las palabras, sino que se pierde el hecho, la acción que sirven, con la que se denominan, ¿no? O sea, no solo se pierde la palabra, sino que se están perdiendo oficios, costumbres y muchas cosas, ¿no? Totalmente. De hecho, yo cuando empecé, o sea, mi obsesión por las palabras, ¿no? Al final trabajo con los animales en peligro de extinción y con palabras en peligro de extinción, ¿no? Y creo que dice bastante de lo que me preocupa y de mi inquietud. Ya no es solo la palabra sí o cómo se dice en euskera, en catalán, que luego está el tema de la lengua y del acento, que para mí es fundamental. Que yo soy andaluza, pero yo siento mío. Bueno, ahora vivo en Galicia hace 2 años. El gallego también es mío, y el euskera, y el catalán, y el aragonés, y algunas palabras en extremeño, ¿no? Yo eso lo abrazo. Creo que es cultura y patrimonio mío también, ¿no? Claro que sí. Y me siento muy orgullosa de esa diversidad. Pero yo quería... O sea, la palabra es la excusa para saber qué hay detrás de esa palabra. Como tú bien dices, un vínculo a la tierra, una forma de crecer en comunidad. Es que qué bonito que tenemos en todas las lenguas del Estado, tanto oficiales como no oficiales, tenemos una palabra para el trabajo comunal. Es que es precioso. Es precioso.
Es precioso y es No importantísimo. podemos, quiero decir, que muchas a lo mejor no nos sirven hoy en día, o sí, o nos ayudan a imaginarnos, ahora que tanto hablamos, ¿no?, de esa nueva normalidad o cómo nos imaginamos, siempre estamos como intentando imaginar el futuro, ¿no? Oye, pues a lo mejor esas palabras, saber de dónde venimos, creo que es fundamental para saber hacia dónde queremos ir hoy y mañana. La memoria es necesaria para el futuro, María. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. Quedaríamos horas, seguiríamos horas hablando, pero podemos repetir otro día. Sí, Cristina, ha sido un placer. gracias. Te agradezco muchísimo tu trabajo. Enhorabuena y enhorabuena también por el reciente premio por la memoria del canal Comer. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias. Un beso grande.